Buenos días a todos. En primer lugar, en nombre de la Cámara Venezolana de la Construcción, queremos agradecer la amable invitación de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat para estar hoy aquí presentándoles nuestra propuesta para el Plan Nacional de Infraestructura 2021-2033. En la Cámara, la promoción de políticas públicas que impulsen el desarrollo socioeconómico sustentable del país es parte fundamental de la misión de la CBC. Para lograr la recuperación del país, es indispensable contar con una infraestructura moderna y de calidad, suficiente para apalancar al resto de las actividades económicas y brindar los servicios que la población demanda. Nos encontramos ante una profunda crisis de infraestructura por cuanto en los últimos años no se han planificado y realizado sistemática y ordenadamente las inversiones debidas. Partiendo de estas premisas, la CBC desde el 2016 viene desarrollando y actualizando un estudio que priorice, valore y programe por áreas y por proyectos la infraestructura que el país requiere. Lo que verán ahora es el resultado de un minucioso análisis de la realidad nacional y de las necesidades de infraestructura. Promovido por la Dirección de Infraestructura de la CBC, el trabajo ha sido liderado por el ingeniero Eduardo Páez Pomar como miembro del Consejo Consultivo de la CBC, quien además, como ustedes saben, es académico y miembro de la Comisión de Infraestructura de esta academia, lo que ha permitido que mucha de la información provenga de foros y estudios realizados por esta entidad. Para esta presentación por la CBC se encuentran también presentes el ingeniero Gustavo García, director de infraestructura, y el ingeniero Carlos Guevara, gerente de sectoriales, así como muchos otros miembros de la Cámara que nos están acompañando para oír y ver esta presentación. Bueno, sin más y para entrar en materia, le cedo la palabra a Eduardo para que nos haga la presentación. Adelante, Eduardo. Plan Nacional de Infraestructura, planificar, concertar, invertir. Este plan es para el periodo 2021-2033. Es una propuesta para un nuevo modelo de gestión con transparencia y equidad, fortalecimiento de la industria nacional, participación protagónica de la inversión privada. Una herramienta para la planificación, modela etapas, variables y metodología, cuantifica stock, brechas e inversiones y prioriza acciones y proyectos. Vamos a iniciar con un diagnóstico y lo primero que tenemos que comentar es que el país, Venezuela, entre los años 40 y los años 80, se convierte en uno de los países de América Latina con el mayor desarrollo en infraestructura. Un acelerado proceso de construcción de vialidad, de sistemas de transporte, de redes de servicios públicos, de instalaciones hospitalarias, etcétera, reflejado en infraestructuras tales como la autopista Caracas-La Guaira, la regional del centro, la Francisco Fajardo, hoy denominada Cacique Huacaipuro, carretera panamericana, planta siderúrgica del Orinoco, torres del centro Simón Bolívar, ciudad universitaria, distribuidor La Araña, hospital clínico universitario, etc. Sin embargo, hoy en día, los organismos internacionales que analizan y comparan la competitividad en infraestructura nos muestran que el país ya no está en las mismas condiciones. El diagnóstico que hace el International Institute for Management Development de competitividad 2020 nos muestra, este es un diagnóstico que maneja el performance de la economía, la eficiencia gubernamental, la eficiencia de negocios e infraestructura, y nos muestra que el país está en los últimos 4 años, del 2017 al 2020, en el puesto 63 de 63 países. Estamos de último. E incluso cuando se netea, también está en el puesto 63 de 63 países en los últimos 4 años. En el gráfico hay comparación con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.
Ahora, no solamente es este ranking, también hay el reporte global de competitividad 2020 del Foro Económico Mundial, donde también se analiza la infraestructura, carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, agua y energía. Estamos en los últimos lugares, en calidad global 2019 en el puesto 119 y en calidad de infraestructura en el puesto 118. Ahora bien, este análisis en particular nos muestra unos indicadores muy interesantes. En infraestructura estamos de últimos con relación a los países de América Latina, y con apenas 41,8 puntos. Chile tiene 70,5. Pero cuando analizamos temas como carreteras, energía eléctrica y agua, vemos que Venezuela pues tiene una buena conectividad, o sea, tenemos un número importante de vías pavimentadas, pero están en muy mal estado. Y entonces el tema calidad, que es 26,2, nos baja el indicador. Algo parecido pasa con la energía eléctrica. Tenemos una capacidad instalada importante y por eso es el 98,9 de puntos de electrificación, pero las pérdidas son muy grandes, la ineficiencia y la indisponibilidad es muy alta, y esa nos baja los puntos a 69,6, y lo mismo ocurre con el agua, que tenemos capacidad de distribuir agua a una buena proporción de la población, pero la confianza está muy baja. Para hacer esta presentación vamos a ir viendo progresivamente el stock disponible, comparar el stock disponible con lo que debe ser el punto de arranque del Plan Nacional de Infraestructura. Este es un gráfico, este cuadro muestra las unidades y los sectores del stock 2019 que vamos a tomar como punto de partida. Esos indicadores vamos a mencionar algunos de ellos. Uno de ellos es el caso de la capacidad disponible que tomamos como partida en el tema de generación eléctrica de 12.727 megavatios. En este gráfico y en el estudio que tenemos o que se puede descargar desde la Cámara de la Construcción, llegamos a 37.046 de megavatios de capacidad instalada. En ese cálculo no hay información de plantas que hayan sido desincorporadas, y posiblemente esa cifra pudiese, si hay una mayor información, ser un poquito menor. Pero una de las condiciones del país es que tenemos una demanda por encima de la disponibilidad, y por eso son las interrupciones de los servicios eléctricos. Con relación a los suscriptores banda ancha fija, estamos hablando con cifras de Conatel de 2.586.250 suscriptores. Con relación a la velocidad de transmisión de la internet, el país está en una situación muy complicada. En telefonía móvil estamos en el puesto 138 del ranking mundial. Esto es abril 2020 cuando hicimos el estudio. 6.07 megabits por segundo de descarga y 4.16 megabits por segundo de descarga en telefonía móvil, cuando la media mundial es 30.89 y 10.50. Y en telefonía fija estamos en el puesto 173 del ranking, 2.85 megabits de descarga y 1.36 megabits de carga de datos, cuando la promedio mundial es 74,74 y 39,62. Con relación a la red, estamos partiendo estamos tomando como referencia vías pavimentadas, que incluye autopistas. Estamos partiendo de 35.450 kilómetros de autopistas y vías pavimentadas, una longitud total de 121.450 kilómetros. En el año 2004, un estudio de la CAF con datos del MINFRA comparó kilómetros por cada 1.000 kilómetros cuadrados y kilómetros por cada 1.000 habitantes con Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú,
la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur y Chile, y Venezuela pues estaba en una posición muy privilegiada todavía en el año 2004. Con relación a la red ferroviaria nacional, estamos manejando una información de líneas operativas de 541 kilómetros, apenas 541 kilómetros, y tramos en construcción y rehabilitación y proyectos, 1967 kilómetros. Al analizar contenedores movilizados, vemos un descenso sumamente importante en los contenedores movilizados desde el año 2012 al 2018. El último dato que tenemos es el 2018. Aquí principalmente producto de la situación económica del país y de la bajo movimiento de buques con carga tanto para importación como para exportación, y tomamos como punto de partida 152.275 TEUs. A nivel de movimiento de pasajeros, este gráfico es el caso del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que es el más importante del país. Vemos cómo hay una caída desde el 2013 al 2019 muy grande, y por la pandemia. Estamos tomando como referencia, básicamente, estos son pasajeros en general, pero la referencia son pasajeros internacionales movilizados. En el 2009, 4.438.136. Con relación a la cobertura de agua potable y aguas residuales, estamos tomando como partida un estudio del Grupo Orinoco, en el que la población servida con agua potable era 26.090.247, y la población con servicio de cloacas 21.756.990. A nivel del sector salud, camas hospitalarias, que es otro punto de comparación, se analiza este estudio que se hizo con la Asamblea Nacional, en el cual se llegó a la conclusión de que el 33% de las camas del país estaban inoperativas. En nuestros estimados existen 41.145 camas hospitalarias totales. Entonces, si le aplicamos ese 33%, bajamos como camas disponibles a 27.257 camas, más las disponibles en clínicas privadas. El punto de partida sería 35.257. En educación básica y universitaria, todo esto está mucho más detallado en el informe que tenemos, que tiene 300 y tantas páginas, que está en la página web de la Cámara de la Construcción. En educación básica y universitaria, estamos manejándonos sobre la educación media. El valor, que son, la fuente es Luis Bravo Jauregui, es 2.708.343 alumnos inscritos. Con relación a la red troncal de transmisión, estamos manejando en 400 kilovoltios, 4.436 kilómetros. Ahí vemos cómo la red de 400 kilovoltios desde el año 2012 se mantiene más o menos igual, y algo parecido pasa con la red de 230. Respecto a suscriptores machine to machine, hay una caída importante en los últimos años, 27,95% en los últimos 2 años y medio, suscriptores 277.745. Esto es sumamente importante, porque si el país cambia y viene inversión, empresas extranjeras de nuevo a Venezuela, van a necesitar estos sistemas de transmisión donde la empresa se comunica con su empresa en el extranjero y requiere altos anchos de banda. Esto se agrava con el hecho de que el satélite Simón Bolívar, VENSAT-1, el 25 del 3 de 2020, se salió de órbita y quedó fuera de servicio. De manera que actualmente estamos trabajando pagando alquiler a satélites externos, y con una capacidad mucho menor que la que teníamos con el satélite Simón Bolívar. Estaba planeado el VENSAT-2, que denominaban Huacaipuro, que se incorporara en el 2022. La idea era que todo el año 2022 estuvieran operativos los 2 satélites y se fuese haciendo
la transición progresivamente. Con la condición económica actual, no sé qué situación habrá con la incorporación del BENSAT 2, pero ya de hecho es una preocupación. Aquí estamos incluyendo algo que no se había estudiado antes, que eran son los internados judiciales y centros penitenciarios. Resulta que el país tiene una situación muy grave con internados judiciales y centros penitenciarios. Tenemos una población activa de privados de libertad de 54.542.000 privados de libertad y una capacidad instalada de 54.542 y de 26.378 cupos de capacidad instalada, lo que nos lleva a un problema de hacinamiento muy grande. Con relación a rellenos sanitarios y vertederos, cuando se creó el Ministerio del Ambiente, se construyeron un lote importante de rellenos sanitarios y vertederos controlados. Lamentablemente esos rellenos sanitarios y vertederos controlados hoy en día en su mayoría son vertederos a cielo abierto. Se necesita tener capacidad para una captación de 21.416.000 kilogramos por día y estamos previendo que es necesario o ampliar los vertederos que actualmente están trabajando a cielo abierto y convertirlos en vertederos controlados o en rellenos sanitarios o construir rellenos sanitarios nuevos en distintas partes del país. Respecto a establecimientos turísticos en Venezuela, en habitaciones 143.541, camas de 329.027, establecimientos 395, establecimientos de 1 a 5 estrellas. Estas cifras son de 2015. Esto no ha cambiado mucho en los últimos años. Al analizar el tema de las líneas aéreas, vemos cómo a nivel de transporte de pasajeros, con Viasa, Venezuela, con la línea Viasa, Venezuela fue creciendo de forma muy importante hasta el año 89, donde se llegaron a manejar en líneas aéreas venezolanas 10 millones de pasajeros. Eso fue cayendo progresivamente. Hay un pequeño repunte, hay un repunte en el año 2001, probablemente de mucha confianza en ese momento, que cayó rápidamente, y luego entre el 2011 y el 2015 hay otro repunte, pero ese repunte no es porque vengan turistas a Venezuela, sino porque por facilidades que dio el gobierno cambiarias a los venezolanos viajaban con dólares preferenciales en ese periodo de tiempo. Luego cayó y en el 2018 las líneas aéreas venezolanas apenas manejan 2.137.000 pasajeros al año. Producción de gas natural, estamos hablando que tenemos un total de gas neto de 5.666 millones de pies cúbicos diarios. El tema del gas es sumamente importante en este momento. El gas se necesita para electricidad, petróleo, petroquímico, manufacturero, doméstico, siderúrgico, cemento, aluminio, autogás. Y vemos cómo del 2007 al 2016 la proporción del total del gas sube significativamente en el sector eléctrico por la incorporación de nuevas plantas termoeléctricas a gas. Y este es un tema que hay que resolver. Por referencia a las industrias básicas de Guayana y producción de cemento, estamos viendo que Sidor, que llegó a producir 4.3 millones de toneladas métricas en el 2007, baja al 2016 a 0,31 millones de toneladas métricas y actualmente en el 2019 está prácticamente paralizada, y de hecho es su situación actual. La fábrica de tubos sin costura, 70.000 toneladas métricas en el 2008, paralizada. Benalún y Alcasa en el 2007 producían 440.000 toneladas métricas en el 2008 y de aluminio y Alcasa 195.000 toneladas métricas en el 2006 como picos de producción. Actualmente operan Benalún al 7%, apenas con 70 celdas operativas de 905, y Alcasa
4% con apenas 14 celdas operativas de 684. Con relación a Bauxilum, Bauxita, 5.9 millones de toneladas métricas en 2006 y Alúmina 1.92 millones de toneladas métricas en 2005, paralizada. Paralizada la planta de los Piguaos, paralizada planta en Puerto Ordaz, sin producir alúmina desde finales del 2007. Orinoco Aire, hierro briquelado, 1.28 millones de toneladas métricas en 2006, bajó a 0.24 en 2016 y actualmente está paralizada. Cablelum, fundición de aluminio, 19.255 toneladas métricas en el 2006, 237 en el 2016 y paralizada actualmente. Y a nivel de fabricación de cables, se producían 7.054 toneladas métricas de cables de aluminio. Eso bajó en el 2016 a 27 toneladas métricas y está paralizada. Con relación a la producción de cemento, tenemos una capacidad instalada de 11.530.000 toneladas métricas al año, en el 2007, y actualmente se estima la producción en 1.150.000 toneladas. Además de eso, tenemos una serie de dificultades financieras. En el estudio que está en la página web de la Cámara Venezolana de la Construcción, están los detalles de cada uno de los créditos otorgados por la CAF, por el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial. Con relación a la CAF, o Banco de Desarrollo de América Latina, existe una importante deuda con la CAF. El informe anual del 2019 de estado financiero, no ha salido el informe del 2020, indica que los préstamos de Venezuela equivalen al 14% del total de la cartera de crédito, muy cerca del 15% que establece CAF como límite para cada país. La cartera de crédito de Venezuela, de 3.670 millones de dólares, es equivalente a más de 4 veces el capital pagado y al 30% del patrimonio del banco. El programa de apoyo de gestión de liquidez en situaciones excepcionales de CAF establece que cada 3 meses readquirirá el número de acciones necesarias para saldar el monto exigible de la deuda que se haya acumulado en el periodo. Venezuela cuenta con 16% del capital accionario de CAF. Para cancelar la fracción de deuda en default, se necesita vender aproximadamente el 20% de las acciones. Antes de solicitar un nuevo préstamo, Venezuela debe primero adquirir las acciones vendidas previamente y restablecer el capital accionario. En el 6 de agosto del 2020, Luis Carranza Ugarte, presidente de la CAF, durante la 76ª Asamblea Anual de Fe de Cámara, hizo el siguiente comentario en su intervención. La realidad se impone y la realidad es que tenemos países dentro del directorio de la CAF que no reconocen al gobierno del presidente Maduro y reconocen al presidente Guaidó como presidente de la Asamblea encargado. Entonces la CAF, para hacer nuevos desembolsos de crédito que puedan apoyar un proceso de reconstrucción o un proceso de apoyo a la emergencia sanitaria, necesitamos un consenso mínimo para poder aprobar los créditos en el directorio donde están los países que deciden. O sea, hay en el directorio representantes de unos países que apoyan a un presidente, representantes de otros países que apoyan al otro, y no hay consenso. Con relación a la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo, el informe anual del 2019, igual con el Banco CAF, no ha salido el 2020. El Banco Interamericano de Desarrollo suspende desembolsos de préstamos y no aprueba nuevos préstamos a prestatarios del mismo país una vez que los atrasos en los pagos exceden los 30 días. Desde el año 2013 no existen nuevos financiamientos para Venezuela. El 31 de diciembre del 2019, el monto total atrasado en las operaciones de garantía soberana ascendieron a 623 millones, de los cuales 492 millones estaban en moras por más de 180 días. La provisión acumulada para las pérdidas en préstamos de garantía totalizó 349 millones el 31/12/2019, 0,4% del total de préstamos de garantía pendiente. De acuerdo con los lineamientos del Banco Interamericano de Desarrollo sobre atraso de pago, el banco no puede emprender ninguna actividad de préstamo con Venezuela hasta que dichos atrasos no sean solucionados. A esto tenemos que sumarle la situación actual por la pandemia,
en la que la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han estado haciendo préstamos a los distintos países latinoamericanos, particularmente préstamos importantes con el Fondo Monetario Internacional que llegan a 100.000 millones de dólares. En México son 60.000 millones y en Colombia 10.800 millones. En Venezuela no hemos visto ni un céntimo de estos préstamos. A esto hay que sumarle también el hecho de la caída de los precios del petróleo. Hubo un proceso, particularmente por la pandemia, en la que la caída de los precios del petróleo se pensaba que promediarían de 40 a 50 dólares por barril. Realmente están llegando a 60, pero de todas maneras pues siguen siendo precios que nunca serán los que llegaron a existir de 100, 110 dólares por barril. A ello se suma el hecho de que hay una importante caída de producción petrolera de Venezuela. En junio llegamos a 422.500 barriles diarios. Actualmente estamos en el orden de los 620.000 barriles diarios. Una pequeña producción a precios bajos del barril significa pocos ingresos por exportación de petróleo. También hay que tomar en cuenta el tema de la población. Para este estudio nos apoyamos en el informe ENCOVI 2019-2020 que analiza la demografía y él estima que Venezuela tiene en el 2020, en el 2019, una población de 28.4 millones, contrario al pronóstico de 32 millones que tenía originalmente el censo 2011. De manera que hemos hecho un ajuste de la población para poder manejar los indicadores. Esta reducción de la población, producto de la emigración, afecta, que realmente hoy en día es mayor, porque estamos hablando de cerca de 5 millones de habitantes, afecta el bono demográfico, porque la población que se ha ido es una población económicamente activa comprendida entre los 20 y los 55 años. Entonces teníamos originalmente, y esto es parte del estudio del COVID, un bono demográfico que nos permitiría llegar al 2045 pudiendo cubrir los costos que representan las jubilaciones y los costos que representa la población infantil. Lamentablemente, con esta pérdida de bono demográfico y con esta población que se ha ido de Venezuela, pues el bono demográfico nos está llegando ahora al 2021 y de aquí en adelante el país tiene que costear, ya no producto de los depósitos que haga la población económicamente activa, costear las jubilaciones y pensionados y costear los gastos de la población infantil. Además tenemos una situación grave de deterioro de los servicios públicos y problemas con los combustibles. La situación se refleja en electricidad, transporte, telecomunicaciones, agua, gasolina, diésel, gas licuado, petróleo y gas natural. Existen pérdidas de productividad de los proveedores, tasas de subsidios cercanas al 100%, prácticamente están regalados muchos de los servicios, desmantelamiento de la función de medición y cobro, deterioro de infraestructura y calidad, interrupciones y desabastecimiento, presencia de un proceso hiperinflacionario que agrava aún más el rezago de las tarifas y el colapso de los ingresos de la población por la crisis económica. En un estudio que hizo el IESA en el año 2014, llegó a la cifra de 25.000 millones de dólares en subsidios, de los cuales el 55% está asociado a la energía y el 75% están asociados a energía y transporte. También en el análisis identificamos
las obras de infraestructura en ejecución que están inconclusas. Las cifras son importantes. Estamos hablando de que las contrataciones en obras superan los 115.000 millones de dólares y que quedan pendientes por ejecutar montos superiores a los 60.000 millones de dólares. Esta es otra carga por delante que hay que resolver e incluso identificar algunas de estas obras que no podrán seguirse ejecutando porque no son financieramente rentables. Bajo estas condiciones, pues estuvimos analizando ver cómo elaborábamos el Plan Nacional de Infraestructura y llegamos a la conclusión de que había que separarlo en dos etapas con características diferentes. Una primera etapa de 3 años dedicada básicamente a la recuperación de la infraestructura existente y algunas obras que habría que completar por su importancia. Y la segunda etapa es el que ya empezaría a tener nueva infraestructura y reinicio de proyectos de los que estaban paralizados, de proyectos en ejecución, que serían los siguientes 10 años. Siempre los planes de infraestructura de la Cámara son a 13 años. Esta primera etapa nos lleva a un nuevo stock 2023 que se muestra en este cuadro Excel, donde la prioridad se le da a la infraestructura eléctrica, 15.127 millones de dólares en 3 años, y a la infraestructura petrolera, suministro de gas, y luego estarían aeropuertos, agua y saneamiento, infraestructura hospitalaria y edificaciones penitenciarias y carcelarias. Con relación al tema de infraestructura eléctrica, nos hemos guiado mucho por el estudio que realizó José Aguilar y Miguel Lara, presentado en la Academia de Recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, durante un periodo de 3 años. Esto estaba adaptado porque esa propuesta ya tenía, vencía el año pasado. La idea es que se logre una holgura operativa en 3 años de 5.800 megavatios. Actualmente la disponibilidad estaría en orden de los 10.000 megavatios y llegaríamos a 26.100 megavatios, pero se estaría contemplando también, pues, no solamente generación, sino transmisión, distribución y comercialización. Con relación al tema eléctrico, también estamos contemplando la recuperación, la incorporación de 2 de las turbinas de la central hidroeléctrica Tocoma y la culminación de los proyectos de infraestructura que están pendientes. Eso garantizaría que la central hidroeléctrica pueda operar normalmente en casos de altas crecidas del río Caroní. Con relación al tema de producción petrolera y de gas, se le está dando bastante importancia a Cardón 4. Venezuela tiene una deuda con Eni y con Repsol que hay que cancelar para que ellos pasen a la fase 2 de 800 millones de pies cúbicos diarios y a la fase 3 de 1.200 millones de pies cúbicos diarios, lo que permitiría suministrar mayores cantidades de gas hacia la zona de Maracaibo y la costa oriental del lago. En esta primera etapa también estamos contemplando la construcción de edificaciones penitenciarias y carcelarias, precisamente por la problemática de saturación que existe, y además también se está contemplando culminar la construcción de los hospitales ya iniciados y recuperación de cámaras arquitectónicas. Está también el aeropuerto de Maiquetía, que en este 2020 se siguió construyendo el trabajo de la calle de rodaje Fox, que era una calle de taxeo, para habilitarla como pista alterna de aterrizaje a la pista 10, la pista principal, porque la pista principal requiere un mantenimiento importante por asentamientos y mantenimiento de la calzada, y no había alternativa para hacer ese mantenimiento si no se daba una contingencia como es la pista de rodaje 10 sur.
Además de esto, estaría la modernización de la plataforma de carga, la actualización de sistemas tecnológicos, la construcción de la plataforma remota internacional y las reparaciones de la pista principal. Estamos contemplando también, en el caso del Vigía, culminar los trabajos de ampliación del terminal de pasajeros del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. Esta es la segunda pista más larga del país y para efectos turísticos sería el punto de entrada hacia la zona de Mérida y las zonas turísticas de los Andes. Dentro del tema agua potable, básicamente son reparaciones y rehabilitaciones, hidrolagos, actualizar y reparación de los sistemas de bombeo de Tulé, planta C, hidrocentro, actualización y reparaciones de bombeo de Cachinche, La Balsa, Guacara, San Joaquín de Güere, rehabilitación de las plantas Alejo Zuluaga, Julio Baldó Zulés y rehabilitación de la planta de tratamiento residual de la Mariposa. Hidrocapital, actualización y reparación de los sistemas de bombeo TUI 1, TUI 2, TUI 3, Tahuasa 2, rehabilitación de las plantas de tratamiento Caujarito, que ya se adelantó, Ocumarito, La Guairita, incluido el control de fugas, de las fugas actuales. En La Guairita hay una fuga sumamente importante que hay que reparar, la Mariposa y el Guapo. Hidroven, reparación y desobstrucción de la tubería submarina, Cumaná Margarita, y rehabilitación de la planta de tratamiento de Turumiquire, El Rincón, Toro Muerto y Alacranes. Con relación al lago de Valencia, estamos incorporando el proyecto, pues hay varios proyectos, pero en el costo pues estamos tomando el proyecto que hemos venido viendo en la academia de Manuel Pérez Rodríguez para controlar los niveles de saneamiento del lago de Valencia. Con relación a la parte vial, hay varias estructuras que se están incorporando o manteniendo en el periodo 2021-2023, entre ellos terminar la construcción del viaducto Tacagua del distribuidor Macayapa y su conexión con la autopista Caracas-La Guaira. Esto porque tenemos el riesgo que existe de deslizamiento en la autopista Caracas-La Guaira en los primeros 4 kilómetros descendiendo de Caracas a La Guaira. El otro que se está contemplando es el refuerzo estructural pendiente en el viaducto de La Cabrera, dando prioridad a las fundaciones de la estructura. Y el tercero, lo estuvimos hablando hoy, la evaluación de los posibles daños estructurales por el incendio del cable 230 del sistema interconectado nacional que pasa por la estructura interna del puente Rafael Urdaneta y el mantenimiento del puente por corrosión. Con relación al tema vialidad, en esta primera etapa estamos contemplando de nuevo realizar concesiones viales para buscar recuperar las condiciones existentes en el año 2007, cuando el 65% de la red de autopistas e intercomunales y el 8,8% de la red de troncales locales y ramales estaba bajo régimen de peaje. Con relación al metro, estamos dando prioridad a la rehabilitación de la línea 1. Existe una deuda importante todavía con España que hay que saldar y es urgente la rehabilitación y reparación de las 48 unidades de los vagones del metro, de la línea 1, con la idea de recuperar de nuevo los 3 minutos de espera en las estaciones. Con relación al tema de infraestructura turística, culminar el hotel del aeropuerto Simón Bolívar y culminar los trabajos de Alba Caracas. Hay algunas cosas más que están en el estudio, pero estas son las más importantes. Respecto al tema de educación, no estamos planteando nuevas edificaciones educativas, simplemente mantenimiento, porque, entre otras razones, porque tenemos una caída del número de alumnos producto de las emigraciones de las cuales estuvimos hablando. Esto sería la etapa 1 de lo que hemos comentado, la primera etapa, básicamente dedicada a mantenimiento. La segunda etapa ya se empieza a realizar proyectos de ejecución. Aquí tenemos el cuadro con lo que sería el stock ya en el 2033 y las proporciones. Básicamente en esta segunda etapa la infraestructura vial toma mucha importancia, sobre todo por la posibilidad
de asignar proyectos en asociaciones público-privadas, ferrocarriles y metros, infraestructura para agua y saneamiento, infraestructura eléctrica, infraestructura educativa, infraestructura petrolera, como las principales. Algo de infraestructura hospitalaria, puertos y aeropuertos. Vamos a mencionar los más importantes proyectos de esta estimación. Como decíamos antes, infraestructura vial, la idea es poder empezar a entregar concesiones en corredores viales. Nos hemos apoyado en un estudio que se presentó en la academia por el ingeniero Riyad Dujana, del Ministerio Nacional de Transporte de Carga, el Estudio Nacional de Transporte de Carga de 1991, donde se identifican unos corredores que van a garantizar rentabilidad entre Barquisimeto, Valencia, Caracas, Caucagua y algunos más, San Carlos, Barinas, y el recorrido hacia el oriente del país. Hay indicadores cuyos TIR son bastante altos, los que nos llevan a incorporar pues varias vías en distintas zonas del país. Con relación al sector de Caracas, se completaría la construcción ya iniciada de la prolongación de la Cota 1000 hasta la autopista Caracas-La Guaira, la construcción del distribuidor Tacagua y el viaducto Macayapa. Concluir los trabajos, ya se habría hecho el primer trabajo del viaducto Tacagua en este momento. Concluir los trabajos de construcción de la autopista Berota-Kempis, tramo Santa Lucía-Kempis, concluir los trabajos de construcción del túnel Caricuado-La Rinconada, tramo vial Caricuado, distribuidor La Rinconada, construcción de la circunvalación sur de Caracas. Como mencionábamos antes, la prolongación de la Cota 1000, pues ya tiene parcialmente ejecutado el túnel entre la Cota 1000 y su salida hacia la Caracas-La Guaira. También está parcialmente ejecutado el túnel de Caricuao hacia La Rinconada, y ahí está parcialmente ejecutada la vía La Berota-Kempis. En el corredor vial central, que mencionábamos que era de alta rentabilidad, estamos tomando una información del ingeniero, de un estudio que hizo el ingeniero Daniel Quintina Aliso, para concluir muchas de estas vías en el entorno entre Valencia y Maracay, a los alrededores del lago de Valencia, varias perimetrales como la perimetral sur de Valencia, que están indicadas en un gráfico que nos presentó el ingeniero Daniel Quintines, y representan pues opciones importantes que fueron estudiadas por la Cámara Venezolana de la Construcción hace unos 5 años para la posibilidad de que se manejen como asociaciones público-privadas. También estamos contemplando la culminación de autopistas interestatales. Con relación a la José Antonio Páez, estaría el tramo Campo Carabobo-Tinaco, Tinaco-San Carlos y Campo Barinas-San Cristóbal. Con relación a la autopista San Cristóbal, La Fría, completaríamos hasta el Vigía, la autopista El Vigía Cabimas, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, los tramos distribuidor Nueva Casarapa, distribuidor Río Grande, parcialmente ejecutado, y el tramo San José de Espíritu, Guanta. La autopista de Occidente, La Gara Zulia, la autopista Barcelona-Ciudad Bolívar, tramo Cantaura El Tigre, y la autopista Barcelona-Ciudad Bolívar, tramo El Tigre-Ciudad Bolívar. En ese tramo del Vigía hay que culminar un viaducto en ejecución sobre el río Chama, parcialmente ejecutado. Son 2 puentes paralelos que tienen luces importantes de dovelas de voladizos sucesivos. Creo que son 176 metros de luz, una luz mucho mayor incluso que el viaducto de aquí de Turumo. También está
planteado concluir el sistema vial tercer puente sobre el río Orinoco. Este trabajo está actualmente paralizado, lo venía construyendo Odebrecht. Afortunadamente se culminaron las dos torres principales del tramo atirantado, y hay de estructura metálica una buena parte de la estructura existente. Esto tendría que manejarse también como una asociación público-privada con algún subsidio del Estado, precisamente porque los costos son importantes. Estamos contemplando en esta segunda etapa la construcción del segundo puente sobre el lago de Maracaibo. Hoy lo estábamos hablando de la criticidad que existe con el puente actual, pero el planteamiento sería que el puente no quede ubicado donde se estaba construyendo, sino que el puente esté al sur del puente actual, de manera que sirva a las poblaciones de la costa oriental del lago, que el gran volumen de población de la costa oriental del lago está al sur del puente Rafael Urdaneta, y además su conexión con la Lara Zulia sería mucho más sencillo, porque en la ubicación que se estaba construyendo, construcción que quedó inconclusa y se avanzó muy poco, había que construir una vía importante para empalmar con la Lara Zulia. Con relación al sistema eléctrico nacional, estamos contemplando completar los ciclos combinados, las plantas termoeléctricas Termozulia, Bachaquero, Termocarabobo, La Cabrera, Indurquía, Termoguiria y Alberto Lovera. Continuar el plan de recuperación de infraestructura existente de generación termoeléctrica, promoviendo el uso del gas. El resto un poco dirigido a generación que no sea generación termoeléctrica, una planta solar en Valle de la Pascua, una planta eólica en el Isiro, y obras en plantas hidroeléctricas. La primera de ellas, la conclusión de las obras electromecánicas de Tocoma, las 10 turbinas que faltan por poner en operación, la construcción de la central hidroeléctrica Tayucay en la costa 360, la construcción del desarrollo hidroeléctrico del río Capaz, el desarrollo eléctrico Las Palmas, Las Majaguas, el desarrollo hidroeléctrico del Infierno, el río Orinoco, y el desarrollo Las Doradas, Camburito, y el desarrollo complementario Agualindia, Las Doradas del sistema Uribante Caparo. Algunas imágenes al respecto. Aquí tenemos las 8 turbinas restantes de la central hidroeléctrica Tocoma. Esto sería Tayucay, producto de la presentación que se hizo en la academia, en la CAF, del ingeniero Valdemar Andrade. El sitio de presa es bastante sencillo, la inundación del terreno es escasa, y al trabajar en la cota 360 no se afecta el sector de Canaima. Con relación a la ampliación del desarrollo Uribante Caparo, es completar el embalse de Las Doradas y construir las centrales La Colorada de 920 megavatios, las Pajuilas de 60 megavatios, además de que una vez que esté concluido el embalse de Las Doradas, tendremos suficiente agua para la presa La Vueltosa, de manera que puedan funcionar las 3 turbinas de La Vueltosa, porque el agua almacenada existente actual no da para que funcionen las 3 turbinas de La Vueltosa. Esto es producto también de los foros que hicimos en la CAF y de la presentación del ingeniero Sario Marino. Ampliación del sistema eléctrico del desarrollo, con el desarrollo hidroeléctrico Río Capaz. Perdón. Esta obra la tenemos contemplada en el programa, pero no su construcción total, sino se arranca y queda parcialmente ejecutada. Son 500 megavatios, presentada por el ingeniero José Luis García Martínez Barruche. Y también iniciar las obras, pero no quedarían concluidas, el desarrollo hidroeléctrico El Infierno en el río Orinoco. Esta es una obra de 2.400 megavatios,
presentada por el ingeniero Pascual Perazo también en foros de la academia, que contempla pues no solamente el hecho de hacer un dique para retener las aguas del Orinoco con una cota muy baja, sino el hecho de que el Orinoco quedaría navegable desde la isla del Infierno hasta San Fernando, la zona de San Fernando de Apure, todo el año. Aquí habría una esclusa para pasar de un lado al otro y también habría un sistema vial que permitiría comunicar el estado Anzoátegui con el estado Bolívar. Todos estos proyectos pues requieren también ampliaciones de la red de transmisión, y este es el estudio asociado a las ampliaciones de red de transmisión de los distintos proyectos presentados por el ingeniero Luis Ceballos. Con relación a la ampliación de infraestructura ferroviaria, está el tema del ferrocarril Ezequiel Zamora, entre la Encrucijada y Puerto Cabello, y estaríamos hablando de que habría que manejarlo en una condición de concesión a asociación pública-privada, está bastante adelantado, lo que lo haría factible. Estamos contemplando también la construcción de tramos que falta a la encrucijada, de manera de que se pueda salir desde Caracas de la Rinconada y poder llegar incluso hasta Puerto Cabello. También estamos contemplando, y esto también se manejó en el estudio que se hizo con la UCAB hace 5 años con la Cámara Venezolana de la Construcción, del ferrocarril que iría de Ciudad Guayana hasta el puerto de Aguas Profundas. Se contempla también la conclusión de la línea 5, zona rental Miranda 2, Guaraíra Repano, la conclusión de la construcción del metro Caracas Guarenas Guatire, la conclusión del tramo de la línea 2 del metro de Los Teques, la conclusión del tramo de la línea 2 de Rafael Urdaneta, Tacarigua, del metro de Valencia. Estamos también contemplando que se concluya el proyecto original del sistema BRT de Transbarca de Barquisimeto con la construcción de la estación multimodal Simón Bolívar, que es interurbana y urbana, y la habilitación real de los canales dedicados de circulación para autobuses tipo trolebús, de manera de poder aprovechar los criterios originales de las estaciones construidas, en la que existía un prepago y un acceso directo al autobús. Lamentablemente actualmente están funcionando con autobuses Yukon de pequeñas dimensiones que circulan en sentido contrario porque tienen las puertas del lado izquierdo. Se está contemplando también construir las obras del complejo industrial Gran Mariscal de Ayacucho, Sigma. Actualmente está terminada la plataforma Dragón. Hay una opción que está paralizada de conectar a la plataforma Dragón con Trinidad a través de la plataforma trinitaria Hibisco, y en una segunda etapa pues Dragón se comunicaría directamente con Sigma en Guiria. Se contemplan concluir las obras del proyecto Cajanaco fase 2, terminar el embalse de Cuira y la tubería del sistema de bombeo TUI 4 del acueducto de Caracas, las fases 2 y 3 del proyecto de saneamiento del río Guaire, concluir la construcción del sistema hidráulico Yacambú-Quibor, concluir los proyectos de aprovechamiento agrícola del Valle de Quibor, también el aprovechamiento y la construcción, el inicio de construcción de la aducción Dos Bocas y de Las Palmas, la ampliación actualmente paralizada del puerto de Puerto Cabello, específicamente del terminal de contenedores en sus fases 1, 2 y 3. La construcción del puerto de Aguas Profundas, preferiblemente en Punta Barrigón.
rehabilitar hoteles como el Guaycamacuto, el antiguo Sheraton y Gran Caribe. Estamos tocando las obras más importantes. La construcción en distintos lugares del país de 26 rellenos sanitarios. Concluir la construcción de la segunda línea de la planta de pellas de la ferrominera. Concluir el estadio de béisbol y Parque Hugo Chávez ya iniciado. Total, con estas dos etapas, tenemos en la primera etapa una inversión de 33.074 millones de dólares, con una duración de 3 años, y la segunda etapa 152.099 millones de dólares, para un total de 185.173 millones de dólares, que cuando uno le agrega el monto de mantenimiento subiría a 202.879 millones de dólares. Este sería el gráfico de inversión. Vemos que en los primeros 3 años la inversión es un poco más alta anual para resolver los problemas de infraestructura existente. Luego hay una pequeña caída y a partir del 2025 va ascendiendo ya con la incorporación del sector privado y de las asociaciones público-privadas. Este sería el PAI que contempla infraestructura y mantenimiento, donde la infraestructura vial es la más importante. Le siguen infraestructura eléctrica, agua y saneamiento, petrolera, educativa, ferrocarriles y metros, hospitalaria, edificaciones penitenciarias, aeropuertos y puertos. Aquí vemos los montos de mantenimiento reflejados con mayor importancia en el sector de infraestructura vial. Ahora bien, toda esta inversión tiene una serie de ventajas. Y una de las ventajas está asociada al impulso del empleo. Para efecto del estudio, nos apoyamos en un estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo del potencial de inversión en infraestructura para impulsar el empleo. Y ese estudio llega a una serie de conclusiones para Latinoamérica que están asociadas, de números de empleos asociados a una inversión de $1.000 americanos. Y refleja que cuando la inversión es en energía, el número de empleos es mucho mayor que cuando la inversión es en agua y saneamiento y que cuando la inversión es en transporte. Y las proporciones de empleos calificados y no calificados, en el caso de transporte, es mayor las del no calificado. Utilizando estos datos, armamos un cuadro en función de los empleos directos e inducidos que se producirían en las distintas etapas. Vemos que en la primera etapa de 3 años, el total de empleos anuales sube a 1.273.464, porque tenemos una incidencia en ese primer periodo del tema energía mucho más alta. Mientras que en la segunda etapa, el total de empleos anuales es 1.070.786, porque la proporción ya no es tan alta en el tema de energía. Sin embargo, son cifras importantes que movilizarían la cadena de valor en todo el país. Producto de estos, de las dos etapas y del indicador Venezuela 2017, llegamos a estos indicadores Venezuela 2033 y estamos tomando como punto de referencia la Alianza del Pacífico, porque son los países con los cuales vamos a competir una vez que ingresemos de nuevo al mercado andino de naciones. Y vemos que si comparamos el indicador Alianza del Pacífico, este es de 2019, con Venezuela 2019, hay unas diferencias inmensas, particularmente en el tema turismo, el cual hay que ir implementando. También hay diferencias importantes en puertos, aeropuertos,
banda ancha, y en el tema eléctrico, pero que ese sí se va a ir recuperando rápidamente porque es recuperar la capacidad instalada que actualmente está fuera de servicio. Como mencionábamos antes, esta segunda etapa va a requerir de la participación privada porque, como vimos antes, la situación país es muy complicada y es necesaria la inversión privada. La inversión pública tiene un alto efecto multiplicador sobre la macroeconomía, Producto Interno Bruto, empleo e inversión. Por el contrario, tiene efectos desfavorables para el déficit público y el tipo de interés, inflación y balanza de pagos internacionales. La inversión en infraestructura es uno de los principales medios de que dispone el sector público para promover el incremento de renta, empleo y productividad. Esta inversión durante épocas de crisis es un instrumento de política anticíclica de gran utilidad para acelerar el proceso de relanzamiento de la economía. Los fondos del Estado no son suficientes para lograr este efecto y el sector privado, con los contratos APP, alivia la carga sobre las finanzas públicas, convirtiéndose en una de las fuentes alternas de financiamiento o de reactivación de construcción. En Latinoamérica, uno de los modelos más importantes es el Build, Operate and Transfer, y es uno de los modelos que se están contemplando en este proceso, en el que el riesgo de construcción, el riesgo de organización, lo asume principalmente el sector privado. Históricamente Venezuela ha estado muy apartada de la ejecución de obras en asociaciones público-privadas. Este es un estudio de la CAF del 2014, donde vemos que Chile, Brasil, Perú, México y Colombia tienen participación muy importante en infraestructura, en desarrollo de asociaciones público-privadas, mientras Venezuela está de última con los porcentajes más bajos. En el periodo de 2000 al 2015 en América Latina y el Caribe, en 29 países hubo 2.171 nuevos proyectos por un valor de 995.000 millones de dólares. En el tema vialidad de América Latina y el Caribe se construyeron 37.156 kilómetros, y en el tema de generación de electricidad en América Latina y el Caribe se habilitaron, construyeron 64.195 megavatios. Las asociaciones público-privadas son proyectos susceptibles al sector de educación, salud, carcelaria, vial, transporte y movilidad, ferroviaria, aeroportuaria, portuaria, ambiental, eléctrica, agua potable, turística, petrolera y petroquímica. Luego tenemos un campo muy importante. Y existe a la mano el estudio realizado entre la Cámara de la Construcción y la Universidad Católica Andrés Bello, de una serie de proyectos de alta viabilidad para asociaciones público-privadas. Está el caso, por ejemplo, de la ampliación del acueducto Luisa Cázares y Arismendi, Claverinos 2, o sea, Claverinos segunda etapa, en el estado Sucre y Nueva Esparta, la ampliación del desarrollo del aeropuerto internacional de Higuerota en el estado Miranda, el puerto de aguas profundas de la península de Araya, estado Sucre, los proyectos viales en el entorno del lago de Valencia, perimetral norte y la perimetral sur, el ferrocarril nororiental desde Puerto Ordaz al puerto de aguas profundas, entre otros. Ahora bien, es importante el tema de las tarifas de servicios públicos para la viabilidad de las asociaciones público-privadas. América Latina ha subsidiado de manera insostenible el acceso a los servicios públicos, pero Venezuela tiene el peor desequilibrio de tarifas de todos sus vecinos. Mientras los servicios públicos no se cobren al costo de proveedores, se profundiza el colapso de los distintos sectores prestadores de servicios y no se logra el público-privado. En el lapso, este colapso ha contribuido a que sectores como el sistema eléctrico nacional hayan descendido a tan solo proveer el 25% de su capacidad instalada. A los actuales niveles de consumo, que escasamente llegan a 34.000 gigavatios hora al año, la facturación del CEN
que debería estar en el orden de 5.000 millones de dólares anuales, no llega ni a los 70 millones de dólares. Para tal efecto, el IESA hizo un estudio respecto a los subsidios a los servicios en la economía venezolana, identificando oportunidades de reforma. Los impactos de un ajuste de tarifas eléctricas no tienen los mismos efectos en el bolsillo de los consumidores que en el aumento de los combustibles. En el caso de que todos los subsidios de los servicios públicos y de los combustibles se remuevan al mismo tiempo bajo la modalidad Big Bang, la pérdida de bienestar de los hogares representa el 80% en el incremento del gasto. Los ajustes de los combustibles fósiles y de los servicios de transporte representan más del 50% de esta pérdida, y el otro 50% lo representa el sector telecomunicaciones. Es por ello que el enfoque debe ser integral y gradual. En ese estudio, el IESA fracciona como estudios separados el tema gasolinas, diésel, gas licuado y tarifa de transporte del tema de la estrategia electricidad, agua y gas natural. En ambos casos se planifica a 5 años para ir progresivamente aplicando una tasa de subsidio menor hasta llegar a un 5.º año donde la tasa de subsidios es 0. En el caso de gasolinas, diésel, gas licuado y tarifa de transporte, hay transferencias directas a partir del final del tercer año, 4.º año y 5.º año, focalizándola en bajos ingresos, y un programa de usuarios de transporte público con voucher para estudiantes y tercera edad, y un programa de usuarios de gas licuado a petróleo para usuarios de varios bajos ingresos zonificados, y extensión de redes de acceso de gas natural directo. Con relación a agua, electricidad y gas natural, también 5 años, 65, 45, 25, 15, 0, el proceso de reducción de la tasa de subsidio, voucher en el programa para usuarios de transporte público, voucher para estudiantes y tercera edad, asociado a los transportistas, y el programa especial de usuarios de bajos recursos identificados geográficamente, servicios de agua, gas natural, telefonía y electricidad, con precios preferenciales en zonas residenciales, cuyo objetivo es la compensación a operadores del servicio vía transferencia presupuestaria. Inicio de licitaciones para otorgar concesiones APP. La tasa de subsidio general del primer año de la segunda etapa del PNI tendrá tarifas subsidiadas en 15% y el subsidio para el segundo año será 0%. Por lo tanto, será el segundo año de la segunda etapa del PNI cuando se inicie el otorgamiento de concesiones tipo APP, fecha en la cual el Estado se habrá deslastrado de buena parte de los subsidios, que como hablamos antes, en el 2014 eran 25.000 millones de dólares. La participación privada a través de los modelos APP será significativa en los sectores de transporte, energía eléctrica, gas, agua y saneamiento, lo que representa una gran oportunidad para la empresa del sector. Esto contribuirá significativamente a la mejora de los servicios públicos y transporte y contribuirá también al incremento de las opciones de empleo mejor remunerado para la población. Conclusiones. El sector construcción será de gran relevancia en la recuperación económica del país, ya que contribuye a acelerar el crecimiento, crear empleo y fomentar el consumo y la inversión. Este sector se caracteriza también por su capacidad de impulsar a las industrias proveedoras de insumos y de generar efectos multiplicadores sobre la cadena de valor. En los últimos 30 años, las inversiones en infraestructura pública han sido insuficientes y se han presentado problemas en la ejecución de nuevos contratos de construcción. Actualmente existe un gran número de obras paralizadas que suman más de 60.000 millones de dólares pendientes de ejecución. Debido a que la infraestructura del país se ha venido deteriorando por la falta de mantenimiento, será prioritario en los 3 primeros años su recuperación para generar competitividad. En una segunda etapa se debe invertir en nueva infraestructura, reactivar las obras paralizadas, dando prioridad a la participación y financiación privada vía APP, para compensar las limitaciones económicas del Estado. Sin la implementación de todas
las acciones prioritarias en materia económica, legal e institucional, no se generarán las condiciones mínimas necesarias para atraer la inversión privada, ni las fuentes de financiamiento requeridas para la consecución exitosa del Plan Nacional de Infraestructura. Los resultados a largo plazo tendrán efectos sobre la economía y la calidad de vida de la población. La productividad del capital privado con reducción de costos y un aumento de productividad de los demás factores de producción y efectos sobre la calidad de vida, la prestación de servicios de calidad, centros de salud humanizados, aulas que estimen el aprendizaje, agua de mejor calidad, ambiente sustentable, transporte eficiente y energía confiable. Plan Nacional de Infraestructura, impulsamos soluciones para construir bienestar. El documento completo, como mencioné antes, está en la página web de la Cámara Venezolana de Construcción. En esta presentación hay un link en caso de que se quiera distribuir. Gracias.